Podcast. Lo mejor está por escuchar. Falleció este lunes en Madrid a la edad de 75 años, víctima de una larga y penosa enfermedad. Pamplona se suma a la lucha contra una enfermedad incurable para cronificarla o curarla. Acudió al hospital y le detectaron una enfermedad terminal. Sufre una grave enfermedad a los 63 años. Pacientes con cáncer. Padecido cáncer. Con más casos de cáncer. Que están relacionadas con el cáncer. Con más casos de cáncer. Pasado un cáncer. La enfermedad del cáncer. Básicamente un cáncer. El Día Mundial del Cáncer. 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 El cáncer se habla. Cuando hablamos de tratamientos contra el cáncer, la mayoría pensamos en la quimioterapia o en la radioterapia. Pero aunque llevan entre nosotros desde el siglo XIX, hay otro enfoque que ha ganado protagonismo en las últimas décadas, la inmunoterapia. Un tratamiento que no ataca directamente al tumor, sino que estimula el sistema inmunológico del propio paciente para que lo haga. Un enfoque prometedor, con resultados muy positivos en muchos casos, pero que también implica sus propios retos, porque la inmunoterapia no es mágica, aunque sus efectos secundarios puedan parecer más leves que los de la quimio o la radio, no siempre son fáciles de identificar ni de gestionar. Episodio 3. De inmunoterapia se habla. Muchas veces el cuerpo reacciona como si tuviera una infección o como si se atacara a sí mismo. ¿Y cómo se vive eso? ¿Cómo se acompaña? Hoy queremos hablar de todo ello, de cómo funciona la inmunoterapia, de cómo se experimenta y de qué apoyos existen para quienes se someten a este tratamiento. Y para ello nos acompañan de nuevo dos expertos de la Asociación Española contra el Cáncer que ya visitaron este espacio, los doctores Santiago Méndez, urólogo, y el doctor Elías López, oncólogo radioterapeuta. Ambos forman parte del Servicio de Orientación Sanitaria de la Unidad de Atención a Pacientes y Usuarios de la asociación. Así que si tú o alguien cercano está pasando por este proceso o simplemente quieres entender mejor esta opción terapéutica, esperamos que este episodio te ayude a aclarar dudas y a sentirte más acompañado. Damos la bienvenida al otro lado del teléfono al doctor Santiago Méndez. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, un placer estar aquí de nuevo. El placer es nuestro y también recibimos al doctor Elías López. Gracias por estar de nuevo con nosotros, Elías. Muchas gracias a vosotros. Y vamos a empezar por lo más básico, si os parece. ¿Qué es exactamente la inmunoterapia? Esto es una pregunta para los dos. ¿Y cómo se diferencia de otros tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia? Empezad como queráis. Elías, Santiago. Bueno, pues comienzo yo mismo. Creo que primero hay que dar unas pinceladas sobre un hecho importante. Nosotros tenemos en el organismo una serie de métodos de defendernos de agentes externos, como son bacterias, virus, y también de células que no son absolutamente normales y que pueden dañar al organismo. Este sistema, entre otros, es el sistema inmunitario. Entonces, esto es importante conocerlo y que también va a funcionar en bastantes casos contra células malignas, contra el cáncer. Pero claro, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no siempre podemos evitar, ese sistema inmune puede evitar que aparezca un cáncer? Pues porque las células cancerígenas tienen una serie de mecanismos que pueden hacer que no sea eficaz contra ellas este sistema inmune. Por ejemplo, cambios genéticos que hacen que las células sean menos atacables por el sistema inmune, tener proteínas en la superficie, en la membrana celular, que son capaces de inactivar, de apagar de alguna manera esas células inmunitarias, son los llamados puntos de control, que luego hablaremos de ellos, y luego también cambios en el ambiente que rodea las células tumorales que hacen más difícil que esas células inmunitarias accedan a atacar a esas células malignas. Y luego, el hecho es que la inmunoterapia lo que intenta es poner a nuestro favor nuestro propio sistema inmune
y evitar que esas células lo puedan pasar por alto. Eso es. Yo simplemente hacer un apunte, como ha comentado mi compañero Santiago, básicamente lo que pretendemos con la inmunoterapia es que nuestro propio sistema inmune sea capaz de atacar a la célula tumoral, evitando esos mecanismos de engaño, podemos decirlo así, que la célula tumoral trata de engañar a estos linfocitos que son los encargados de que nuestro sistema inmune funcione correctamente. ¿Qué ocurre? Que afortunadamente, como ya sabemos esto, todo ha encaminado, la inmunoterapia se ha encaminado a poder activar a nuestro sistema inmune, a decirle, oye, cuidado, aquí tenemos un agente extraño, en este caso una célula tumoral, y tenemos que combatirla. Y eso es básicamente en qué consiste la inmunoterapia. Es más complejo que esto, pero dicho para que lo podamos entender. Pero se entiende bien, todos, sí. esto sería. ¿Qué ocurre? Que dentro de la inmunoterapia tenemos también distintas formas, no todo es igual. A día de hoy, en la práctica clínica, que usamos lo que llamamos puntos de control inmunitario. Son una serie de fármacos que nos han ayudado en muchos tumores, pero es verdad que existen distintos tipos de inmunoterapia, también cada vez suena más, por ejemplo, las terapias CAR-T, existen otros tipos de inmunoterapia como son los anticuerpos monoclonales, como también están los inmunomoduladores. Todos ellos, van a tener el mismo objetivo, que nuestro sistema inmune sea capaz de ser eficaz frente al tumor. Lo activamos y de forma continuada vamos a tener a la célula tumoral, digamos, controlada. Por eso la inmunoterapia, una de las cosas que le diferencia a otras terapias, por ejemplo de la quimioterapia, es que nos va a permitir un control de la enfermedad en aquellos pacientes donde el tratamiento es eficaz, continuado, mantenido en el tiempo. Y Elías, una pregunta, claro, que se estarán haciendo todos los que estén en esta situación o los que estén acompañando. ¿Cómo suele reaccionar en estos casos el cuerpo cuando se activa el sistema inmune de esta manera? ¿Los efectos secundarios cuáles serían? Claro, pues mira, esto es verdad que aquí hay que matizar o hacer algunas diferencias con respecto a otros tratamientos que conocemos o que nos vienen a la mente. Tanto la quimioterapia como la inmunoterapia son tratamientos sistémicos, es decir, podemos tener efectos generales de cualquier tipo, diferente de una radioterapia que el tratamiento sobre todo es local. ¿Qué ocurre con la inmuno? Como decimos, al final lo que hacemos con los fármacos que utilizamos es que no ponemos freno a nuestro sistema inmune para poder atacar a la célula tumoral. Y eso a veces pues, hace que la especificidad no sea 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo ataquemos a la célula tumoral única y exclusivamente, sino que también otras células sanas pueden sufrir ciertas lesiones, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que da lugar a esos efectos secundarios. Pues son variables. Al final, como ocurre con cualquier tratamiento, dependerá del fármaco que usemos de inmunoterapia y dependerá también del estado general del paciente y de cómo tolere individualmente ese paciente el tratamiento. Pero podemos decir que hay unos efectos locales que pueden producirse en el momento de infusión. Si muchos de estos fármacos se administran por vía intravenosa, pues en el lugar de la infusión ahí puede aparecer enrojecimiento en la piel, dolor, prurito. Luego existen unos síntomas generales que pueden ser como un cuadro pseudocatarral o gripal, como puede ser febrícula, escalofríos, cansancio, dolor articular. Y luego es verdad que tenemos que estar más alertas, digamos, y tenemos que poner en conocimiento siempre de nuestro oncólogo cuando estamos en tratamiento de inmunoterapia sobre unos efectos ya más mediados propios del sistema inmunológico. Es decir, nuestro sistema inmunológico puede verse alterado y eso hacer que tengamos efectos secundarios pues en la mucosa gastrointestinal, por ejemplo, en forma de diarrea, que en algunos pacientes puede ser una diarrea muy persistente que puede llegar a una deshidratación. Puede haber una afectación de la mucosa pulmonar, del propio pulmón, y generarse lo que llamamos una neumonitis intersticial, que ya es un efecto secundario grave, que al final el paciente, ¿cómo lo nota? Pues que tiene mucha sensación de falta de aire, mucha incapacidad para hacer sus actividades habituales. Estos son los efectos más graves, son muy poco frecuentes, ojo, pero siempre hay que estar alerta y hay que avisar y hablar en cada cita con el oncólogo de estas cosas que puedan ir surgiendo. Y Santiago, por ejemplo, usted es urólogo, ¿qué tipo de efectos adversos son más comunes en los pacientes que trata en su especialidad? Bueno, primero hacer un poquito de historia, porque en urología estamos utilizando la inmunoterapia desde hace muchos años. En principio, por ejemplo, con una sustancia que era el interferón alfa,
para aquellos tumores vesicales no músculo-infiltrantes, se utilizaba hace muchos años. En la actualidad, para tumores no músculo-infiltrantes, es decir, que no han atravesado la capa muscular de la vejiga, se utiliza frecuentemente la BCG, el bacilo de Calmette-Guerin, que lo que provoca es una reacción inflamatoria de la pared de la vejiga, activando el sistema inmune. Es otra inmunoterapia, en estos dos casos local, en la que se administra por vía intravesical. Pero también en los últimos años ha habido unos grandes avances para tratar tumores de mi especialidad y también a nivel sistémico. El gran ejemplo son los cánceres renales. Cuando se escapaban al control quirúrgico, pues los cánceres renales antes teníamos pocas posibilidades de tratarlos cuando eran muy avanzados. Ahora esto ha cambiado sustancialmente con la introducción de agentes inmunoterápicos, al igual que se están comenzando a combinar o a tratar junto con quimioterapia o de manera exclusiva con inmuno algunos cánceres de vejiga músculo infiltrante, es decir, que ya han atravesado, como decía antes, la pared vesical y que se han extendido. En cuanto a los efectos secundarios que me preguntaba, las instilaciones endovesicales de la BCG, que son un tipo, al fin y al cabo, de inmunoterapia local, pues son parecidos a una cistitis. Es decir, va a haber una mayor frecuencia miccional, una urgencia miccional, puede haber una cierta hematuria, puede haber algunos síntomas ya más generales, sistémicos, como febrícula, malestar general, que sí que nos debe hacer consultar inmediatamente con el especialista. El resto de inmunoterapia, pues me remito a lo que ha dicho mi compañero Elías, porque realmente no depende del órgano que vamos a tratar o del cáncer que vamos a tratar, sino del fármaco que estamos utilizando y de la susceptibilidad del paciente a dicho fármaco. Muchos pacientes, supongo que lo habrán visto ustedes, dicen que se sienten raros, pero no saben describirlo bien. ¿Es más difícil detectar los efectos secundarios en la inmunoterapia? A ver, realmente no es que sea más difícil, es verdad que es diferente, ¿no? Es lo que comentábamos antes. Al final sí que tenemos que tener en cuenta los mecanismos de acción de los tratamientos que usemos. No va a ser igual unos efectos secundarios de la quimioterapia, como ya hemos dicho, o de la radioterapia, y lo mismo ocurre con la inmuno. Es cierto que al ser una terapia con un recorrido menor con respecto a la quimio, pues hay algunos pacientes que a lo mejor les cuesta identificar todavía esos síntomas más clásicos que ya tenemos más grabados a lo largo del tiempo, ¿no? Pero al final no es que sean raros, hay que estar alerta. Es verdad que lo importante es la comunicación y el oncólogo pues le va a decir tienes que tener en cuenta estos signos de alerta y siempre al final es tan sencillo como aquello que no me ocurría, que me está ocurriendo, es aquello que yo debo contar en cada visita y en ese sentido pues poner en consenso con el especialista si es normal o no. Pero realmente no es más difícil, es estar alerta a otra serie de situaciones un poco más particulares, simplemente eso. Y ahondando un poquito más, ¿qué señales deberían poner en alerta al paciente? Bien, pues como dice mi compañero, cualquier anomalía que aparezca durante el tratamiento debe ser comunicada al especialista, al oncólogo, porque es el que tiene que evaluar las características de ese posible efecto secundario, su intensidad. De hecho, hay escalas que se utilizan para valorar la intensidad de esos efectos secundarios y actuar en consecuencia. ¿Cómo? Pues pueden disminuir dosis, pueden suspender temporalmente el tratamiento o, en casos graves, suspender el tratamiento. Pero, como decía también mi compañero, evidentemente la inmunoterapia generalmente se tolera bastante bien. Y volver a recordar los ya mencionados, ¿no? Pues si aparece cansancio, que es un efecto secundario frecuente, erupciones cutáneas o prurito, es decir, picor en la piel, la diarrea, a la que hacía también mención mi compañero, si hay dificultad para respirar, tos, y otros que pueden indicar efectos más importantes sistémicos. Sí, efectivamente, como decía mi compañero Santiago, a ver, tenemos estos generales y luego es verdad que hay otros que son menos frecuentes y que si nos aparecen hay que comunicarlos. Y ante la duda, yo siempre comento al paciente, si tienes una cita muy diferida con tu especialista, imagínate que el ciclo de inmunoterapia la tienes cada 3 semanas, si te acaban de dar la inmunoterapia y no tienes una nueva cita hasta dentro de 3 semanas, ante determinados síntomas que puedan ser
al principio no igual con sensación de gran alarma, pero que si se mantienen, por ejemplo, dolor de cabeza persistente, un estado confusional, una debilidad o un dolor muscular importantes, ante esa duda acudo por urgencias al servicio donde están poniendo el tratamiento y comento la situación. Sí que va a requerir una valoración médica inmediata, ver qué está pasando y actuar en consecuencia. Al final se basa simplemente en detectar aquellos cambios que estoy teniendo, que antes no tenía, y que si voy a acudir a mi especialista mañana, pues igual mañana se lo voy a comentar, pero si tengo una cita dentro de 3 semanas, no cabe esperar y más vale acudir por urgencias para que me digan qué es lo que está ocurriendo. Siempre mejor prevenir. En este tipo de tratamiento, ¿qué papel juega el seguimiento médico más allá del hospital? ¿Cómo se hace ese acompañamiento? Bueno, pues como en cualquier tratamiento, el seguimiento lo va a establecer el especialista que está a cargo del paciente. Hay que vigilar, como decíamos, los efectos secundarios y la respuesta que está teniendo el tumor y el paciente y su tolerancia al tratamiento. Esto es fundamental. Y también consideramos que es muy importante informar al paciente sobre aquellos efectos secundarios que pueden aparecer, tanto de manera inmediata como diferida, y lo más importante es para, como decía mi compañero, acudir al médico. Esto lo va a establecer la frecuencia de esas revisiones el oncólogo, que es el que mejor información le puede dar, pero bueno, desde la asociación, que luego hablaremos, pues también les podemos aportar una información general por si tienen alguna duda. Y luego, más allá de los consejos médicos, ¿qué tipo de recursos, de programas específicos tiene la Asociación Española contra el Cáncer para pacientes en inmunoterapia? ¿Existen grupos de apoyo, asesoría psicológica? Estabais diciendo que sí, o información práctica para llevar el día a día. Pues efectivamente sí que lo hay. Al igual que ocurre con la inmunoterapia, digamos que todo este apoyo que pueda tener el paciente lo va a tener en un paciente sometido a inmunoterapia o sometido a cualquier tratamiento oncológico. Eso es común. Pero podemos ayudar de distintas formas. Lo primero, con el asesoramiento médico. Podemos informar, tratar de solucionar esas dudas que el paciente durante su tratamiento de inmunoterapia va a tener. Como decía mi compañero Santiago, esto es un proceso dinámico, cambiante, es decir, tú empiezas unos ciclos y en función de la respuesta que vayas teniendo, pues podemos hacer modificaciones y ajustes. Todo eso que el paciente no le es fácil entender y sobre todo entendemos la limitación que hay de tiempo en las consultas, puede apoyarte con nosotros. Por supuesto, como hemos mencionado, la atención psicológica, el que esté emocionalmente pues mejor, atendido, acompañado por un profesional, siempre va a ser algo positivo. También contamos con atención social. Al final, la enfermedad pues nos va a afectar a todos los niveles. Puede haber también situación económica que para el paciente pues pueda ser importante y desde la asociación pues tratamos también de ver en qué medida, si es posible, atendiendo a nuestras limitaciones también, en que podemos ayudar, ¿no? Y bueno, pues hay otros muchos servicios que ahora también recuerda mi compañero Santiago. Tenemos también servicios de jurídico laboral, porque lamentablemente pues a veces los pacientes se encuentran en esa situación de patologías oncológicas con problemas laborales, pues también se les puede asesorar. Y luego, como hemos visto que hay una variedad de efectos secundarios que pueden alterar la calidad de vida del paciente, por ejemplo, si se produce una diarrea importante, pues a lo mejor es necesario que nuestro nutricionista pues pueda dar alguna pauta para intentar evitar o paliar ese efecto secundario, esa diarrea, o si hay una pérdida de masa muscular, pues contamos con atención de fisioterapia, de ejercicio físico oncológico, y luego también tenemos un servicio que nosotros denominamos voluntariado testimonial, que es intentar buscar un paciente que esté dispuesto a dar su testimonio, que haya pasado por una situación similar a la que presenta el paciente. Esto no siempre está disponible porque depende del perfil que necesite cada uno, pero bueno, es otro servicio que se puede prestar. Pues muchísimas gracias porque nos habéis ayudado muchísimo a entender un poco más de la inmunoterapia, que bueno, para mucha gente pues todavía es un poco desconocida, aunque ya sabemos que bueno, que está implantada, que está teniendo unos éxitos maravillosos y por eso cuanto más sepamos de esto, mejor. Así que yo ya solo daros las gracias. Santiago Méndez, urólogo, doctor Elías López, oncólogo, gracias a los dos, un placer estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Muchas gracias a vosotros siempre por dar esta oportunidad y por que al final cada paciente se sienta acompañado en el momento que sea necesario. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Cada tratamiento contra el cáncer es único, como lo es cada persona que lo atraviesa. La inmunoterapia es una herramienta poderosa, pero también compleja. Por eso, entenderla, compartir lo que sentimos y contar con apoyo profesional puede marcar una gran diferencia. Si estás en este camino, no estás solo. La Asociación Española contra el Cáncer está disponible para ti las 24 horas en el teléfono 900 100 036 y en contraelcáncer.es, donde encontrarás recursos, acompañamiento y orientación personalizada. Gracias por escuchar El Cáncer se habla. Hasta pronto.